Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hola mis amados hermanos y amigos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en La Luz en mi Andar y en esta oportunidad que estamos empezando una nueva serie de estudios, como podemos ver en pantalla, Engrandeced su nombre es el título de la misma. Daré unos detalles al respecto en unos minutos, mas primero vayamos a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da de poder trabajar para usted, de poder estudiar su palabra y de ver maneras en las que podamos aprender cómo engrandecer su nombre. Sabemos que usted es el creador de todo y que sin usted nada de lo que somos, somos. Y le damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos da e incluso por aquellas experiencias que nos parecen difíciles, mas comprendemos que todo es parte de esta vida y que usted tiene mejores planes para cada uno de nosotros. Sé con cada uno de los que están estudiando con nosotros, están teniendo dificultades, sean espirituales, sean físicas, sean materiales, sean de salud. Ayúdale, Señor, a que puedan salir adelante y que puedan continuar esa recuperación y especialmente que se puedan poner en su camino, Señor. Gracias por todo lo que nos da, gracias por su Hijo Jesucristo, y es en Él y en su nombre que oramos. Amén. Pues bien, amados amigos y hermanos, efectivamente estamos empezando una nueva serie, Engrandeced su nombre. Esta serie está basada en las conferencias que hubo en la escuela de predicación en Memphis, the Memphis School of Preaching, hace algunos meses, cuyo propósito, cuyo tema debió haber sido cubierto el año pasado, mas comprendemos por la pandemia hubo muchas cosas que se retrasaron y esa era una parte de ellas. De hecho, muchos hermanos mientras estuvimos allá nos estuvieron escribiendo pidiéndonos que si podíamos compartir o traducir las lecciones, que es mucho material. Pero nos complacen a informar que vamos a estar haciendo esta serie en la que vamos a estar compartiendo algunas de esas lecciones, vamos a estarlas adaptando a nuestro idioma español en base a lo que los expositores originales compartieron allí, compartieron a través de sus manuscritos, y les invitamos entonces a poder estudiar con nosotros. Y bueno, si conocen o entienden el idioma inglés y quieren ver la exposición original, pueden buscar el canal de YouTube de la Escuela de Predicación de Memphis, Memphis School of Preaching, y bueno, ver las lecciones allí. Más sin embargo, si desean estudiar con nosotros, como solemos hacer aquí en La Luz en mi Andar, cada lunes en la noche estaremos compartiendo estas lecciones, al menos vamos a compartir 11 de ellas. Pasaje clave de esas conferencias o del tema que estamos estudiando o que nos proponemos estudiar en este momento es el Salmo 34:3. El mismo dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Entonces, eso es lo que vamos a estar buscando durante esta serie, poder estudiar y ver cómo efectivamente podemos engrandecer el nombre de Dios. Ya de por sí es grande, pero lo que nosotros hagamos para servirle a Él y para atenderle y para vivir de acuerdo a lo que Él espera que vivamos, es importante para poder engrandecer su nombre y así permitirle a muchas otras personas vengan a conocerle y puedan ponerse a la disposición de servirle a Él. Exaltémoslo, démosle ese nombre alto una vez por todas, en ese nombre, exactamente como leemos en este pasaje. Brevemente la guía de lecciones, esperando Dios primero podamos cumplir con este calendario. Esperamos culminar esta serie de lecciones para el último lunes de septiembre. Y como podemos ver, la lección del día de hoy se titula Un estudio de los nombres o un estudio sobre los nombres de Dios. Es la primera lección que vamos a ver y vamos a entrar de lleno en ese texto. Esta lección fue expuesta y el manuscrito fue escrito por el hermano Keith Mosher Sr., que es parte de la facultad de Memphis School of Preaching y que justo debe estar cumpliendo cerca de 44 años ininterrumpidos de trabajar, enseñar en esa escuela, y a un hermano al que no solo considero uno de mis mentores, un gran predicador, un gran siervo de Dios, sino también tengo la bendición de poderle llamar un amigo
e incluso un consejero. Cuando hay dificultades, es una persona a la que recurro cuando necesitamos respuestas para situaciones que se nos presentan. Entonces, ciertamente es un placer, es un honor poder traducir esta lección, adaptarla al español y entremos de lleno entonces a este estudio sobre los nombres de Dios. Y lo primero que puedes notar en el título de la lección es que pusimos nombres entre comillas. ¿Por qué? Bueno, es porque en realidad no son nombres de Dios. Son descripciones que las escrituras nos dan sobre Dios, sobre quién es Él, sobre su naturaleza y sobre las promesas que Él ha hecho. Es precisamente sobre esto que sabemos que los nombres ciertamente tienen importancia. A nuestros hijos, a nuestras mascotas, a nuestras propiedades, le damos nombres que lleven importancia. Y prácticamente en toda nación se practica así. No creo que haya algún gracioso que le ponga un nombre estúpido, un nombre feo, un nombre sin sentido a uno de sus hijos simplemente por la broma de ese momento, porque sabe que ese nombre va a marcar a su hijo para toda su vida. Entonces tienen importancia, están conectados a esa persona o a esa cosa, a un Dios o a un demonio, como también leemos en las escrituras, hay nombres o descripciones que se les dan a estos. Entonces, es importante ver lo que estamos hablando. Estamos hablando de esas descripciones, de esos nombres que en las escrituras encontramos para Dios. De acuerdo con una fuente, tal como está citada en las notas, los nombres de los dioses se consideraban imágenes de culto verbales en la mitología griega. Podríamos citar algunos de esos dioses griegos, ¿verdad? Lo que la mitología dice. Podemos empezar efectivamente como Zeus. ¿Quién era Zeus? El dios del cielo. Ya, ese nombre llevaba ese poder. Estaba Poseidón, el dios de los mares, y estaba Atenea, la diosa de la sabiduría, y había muchos más. Y esos nombres identifican quién era esa persona, qué hacía, o esa deidad dentro de la mitología, claro está, qué valor tenían. Habían personas que tenían nombres que hacían saber efectivamente hay una importancia en esos nombres. Muestra, como he mencionado, la cita, son imágenes de culto. Saber que cuando se mencionaba Zeus, se sabía que está hablando del Dios de los cielos. Cuando se hablaba acerca de Poseidón, el de los mares. Entonces, vemos esa importancia que hay en estos nombres, en estas descripciones. Ante algunas situaciones, un nombre puede ser cambiado y lo vemos eso en varias porciones de las escrituras, en base a una situación que se da, que quizás lleva una importancia mayor en ese momento, a esa persona se le cambia el nombre. Pasó con ejemplo, por ejemplo, con Abraham, que llegó a pasar a ser Abraham. Y también pasó precisamente con Jacob. Jacob se le llegó a cambiar su nombre. Y estudiantes de la Biblia saben cuál es ese nombre. Israel. ¿Y con qué asociamos Israel? Con el pueblo judío. Y Jacob pasó de ser simplemente un suplantador, que es lo que significaba su nombre, a como el pasaje en Génesis 32:28 nos dice, aquel que luchó con Dios, con los hombres y los venció. Entonces vemos, hay un rango de importancia, hay algo que hace válido este cambio de ese nombre. Las escrituras tienen distintos nombres o descripciones de Dios. Y muchos tal vez decimos esos nombres porque nos parece es un nombre importante. Pero cuando vemos la descripción, entonces podemos ver cuán importante es. Y sobre eso estaremos meditando. Es interesante cuando leemos en el libro de Números, capítulo 6, versículo 27, lo siguiente. Y pondrán mi nombre, siendo estas palabras de Jehová, siendo estas palabras de Dios, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¿Qué sugiere este texto? Está diciéndonos que Dios dice que a esos muchachos que nacieran en el pueblo de Israel tenían que llamarles Dios o Jehová. No, no es lo que sugiere, a pesar de que algunas personas traten de agarrar esa frase y quizás traten de buscar eso. Lo que lleva en el contexto nos hace saber que efectivamente trata de que debían someterse bajo su autoridad, debían de someterse bajo su nombre. Entonces, estas personas, estos nuevos israelitas, al nacer se les hacía saber, están bajo la autoridad, están sujetos a Dios, están sujetos a Jehová. Entonces, vemos esto y vemos también interesantemente lo que dice Miqueas, capítulo 5, versículo 4. Y él estará
y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Miqueas en este texto y en el contexto nos está hablando acerca de alguien que vendrá, ese Mesías, ese ungido, nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando sobre él y está hablando de la grandeza que él va a tener. Es por esto que ¿quién estaría sujeto al Padre? Me confundí una línea, disculpen hermanos y amigos. Está hablando del Mesías, está hablando de ese que vendrá, y ese que vendrá, vendría ¿con qué? Con esa autoridad, con ese poder. No está suplantando al Padre, sino que por lo contrario se somete, se sujeta al Padre. Y leemos sobre eso en Filipenses, ¿cierto? Filipenses 2. Leemos cómo se hace humilde y se somete a la obediencia del Padre, incluso hasta el momento de su muerte. Entonces, están hablándonos de esto, no están diciendo, le está quitando el rol, o está tomando su nombre, o lo está usurpando. No. Tenemos entonces ver esa importancia de que Jesucristo ciertamente se someterá al Padre, tendrá el poder del Padre, tendrá facultades como el Padre, pero no es que le está quitando ese espacio. Y es por eso que sabemos hay muchos nombres. En las Escrituras vamos a ver muchos nombres o descripciones para con Dios, para con Jehová. Hay muchísimos, pero vamos a estudiar solamente algunos porque ciertamente no nos daría tiempo para completar la clase de esa manera. Es precisamente recordar siempre, estos nombres, estas descripciones capturan la naturaleza de Dios, la promesa de Dios, características o atributos de Dios. El primero de ellos, precisamente Dios. Al menos en nuestro idioma español, en nuestras Biblias en español, leemos la palabra Dios. Pero hay varias palabras, tanto en el hebreo como en el griego, que son las que describen, son las que descifran acerca de este significado. Tenemos en primer lugar la palabra griega theos, teología, estudio de Dios. Es traducida como Dios y originalmente hace referencia a un título. Le está dando un título, no le está dando un nombre, le está dando una relevancia. No es simplemente un nombre y no conocemos el nombre de Dios en este sentido. Sabemos que Él es y que lleva ese título, y que lleva poder y que lleva peso. Entonces tenemos esa palabra que aparece en las Escrituras. En el hebreo tenemos la palabra Él, que sería, si podemos decir, el sinónimo hebreo del griego theos. Y era una palabra común entre los pueblos establecidos en Mesopotamia y el Próximo Oriente. Suele ser usada durante la adoración en un área. Y cuando leemos Génesis 33:20 podemos encontrarla. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Quiere decir el poderoso Dios de Israel. El poderoso Dios de Israel. Vemos la importancia, vemos el peso que lleva esas dos letritas nada más. El poderoso Dios de Israel. Otra palabra, como muchas o demás que veremos que se derivan de esta palabra, es la que muchos conocemos como Elohim o Elohim. Y sabemos que es una palabra en plural, mas comprendemos que efectivamente se trata de una unidad. Trabajan en conjunto. Tres personas forman parte de esa unidad, de esa deidad, de esa esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y leemos en Génesis 1:1, la primera vez que encontramos esta palabra, dice, en el principio, y en nuestro español dice Dios en singular, pero es el término Elohim, es en plural. Ya, esa unidad, en el principio, la deidad, la esencia, creó todo. En el principio creó esa esencia, los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y otra palabra que tenemos es la que conocemos como el tetragramatrón. ¿Por qué? Porque no lleva vocales. Son simplemente 4 consonantes. Y o Y, H, W, H. Y sobre esta vamos a hablar bastante en los próximos minutos. Pero es interesante, esta palabra se le conoce como tetragramatrón. Y el hecho de que aparece sin vocales conlleva, de acuerdo a lo que dice el diccionario de Biene, a un debate con respecto a su pronunciación exacta. No hay vocales, entonces ¿cómo sabemos qué sonidos son? De allí que va a haber personas que dicen Jehová, Jehová, Yahweh, Yahweh, en castellano Yahvé.
tenemos ese tipo de casos, tenemos tipos de ejemplos. Hay a quienes se refieren a Dios como Jehová, otros como Yahvé, otros como Jehová. Tenemos ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque este nombre o esta descripción que estamos viendo aquí no lleva vocales. Y entonces forma esa situación. Es interesante la cita que vamos a ver en pantalla a continuación, que proviene del Diccionario Internacional Teológico del Nuevo Testamento, o más o menos así es el título traducido de ese diccionario, y nos habla acerca de cómo surgió este nombre Jehová. Dice que de un malentendido que a su vez surgió de la resistencia por parte de los judíos a pronunciar el nombre divino. Es capaz que leas literatura de los judíos y vas a ver cómo ni siquiera escriben la palabra Dios. Quizás escriban D-OS o D espacios S. ¿Por qué? Porque para ellos no se debe mencionar el nombre y comprendemos, hay un mandamiento que dice, no utilizarás el nombre de Dios en vano, pero cuando hablamos de él estamos hablando de Dios. Entonces, vemos que había una resistencia por parte de ellos de decir ese nombre, el tetragramatrón, YHWH. Se da esa situación y entonces ellos no querían hacer eso y dice que desde año 300 antes de Cristo aproximadamente, en su lugar pronunciaban la palabra Adonai. Así que podemos decir, le cambiaban el nombre para no decir esa palabra sagrada. Y Adonai simplemente quiere decir mi Señor. En el texto masotérico, que fue 500 años después de Cristo, así que estamos hablando que una diferencia casi de 800 años entre lo que acabamos de hablar y lo que estamos viendo en este momento, el nombre divino estaba escrito con las consonantes de Yahweh o Jehová o el tetragramatrón, como estamos mencionando, y las vocales Adonai. ¿Qué ocurría esto? Cada vez que se veían estas letras se sabía, no puedo pronunciarlas, voy a decir Adonai. Y de esa manera no peco contra Dios. Es el concepto que tenían ellos. Entonces, sabemos, los judíos están haciendo saber, no vamos a decir Jehová, no vamos a decir Jehová, no vamos a decir Yahweh, no vamos a decir Yahweh. No, vamos a decir Adonai, que estamos hablando, pero no estamos mencionando ese nombre sagrado. Un recordatorio para decir lo último cada vez que se leía la palabra. Abrían la Biblia y cuando llegaba un pasaje que incluía esta palabra, simplemente, ok, no sé qué, no sé qué, no sé qué, Adonai. Entonces, vemos interesantemente cómo se da origen al término Jehová. Pero en el mundo religioso hay quienes se hacen llamar testigos de Jehová, ¿cierto? ¿Y qué dice precisamente en su manuscrito el hermano Mosher? Dice, es un hecho entonces que los así llamados testigos de Jehová dicen ser los únicos que verdaderamente conocen su nombre. Nosotros no lo conocemos, de acuerdo a ellos. Ya, y realmente no lo conocemos, le llamamos Dios, le decimos Dios, Dios altísimo, Dios todopoderoso, Jehová. Pero ellos dicen que ellos saben su verdadero nombre. Sin embargo, están usando una transliteración de una práctica judía que no repite a el tetragramatrón, ni siquiera se acerca a ella. Esta palabra ni siquiera se acerca a lo que los judíos utilizaban, conociendo ellos a Jehová, conociendo ellos a Adonai. Pero este grupo religioso que hace saber, nosotros sí sabemos su nombre. La verdadera traducción de el tetragramatrón se da en la teofanía de la zarza ardiente. Sí, en ese momento cuando Dios se presenta ante Moisés. ¿Y qué le dice? Simplemente dice lo que significa esa palabra, el tetragramatrón. Yo soy. Dios es yo soy. Así de simple. Así lo dicen las escrituras. Entonces vemos que hay una gran cantidad de circunstancias en las que se nos hace saber hay distintas descripciones de Dios, mas no el nombre como tal. Vamos entonces a la siguiente. Una vez que hemos visto Dios, hablemos ahora de Emmanuel. Y sí, Emmanuel sabemos, de acuerdo a lo que leemos en Isaías 7:14, tiene que ver con el Mesías. Y ese pasaje dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. Aquellos que tenemos la bendición de ser padres de familia, tenemos la bendición de poder elegir el nombre para con nuestros hijos. Sin embargo, aquí en esta profecía, Isaías está haciendo saber, nacerá este y su nombre va a ser Emmanuel. Ahora bien,
también es una descripción y vamos a ver sobre ello. Pero cuando vemos en ese momento la situación que se daba en el contexto de lo que leemos en Isaías 7, se nos habla acerca de Acaz como rey del reino del sur y como Siria e Israel del norte querían combatir, querían poseer, querían atacar, pero no podían contra ellos. Acaz era parte de la descendencia de David, por eso leemos que el pasaje 13 dice casa de David. Él se olvidaba de eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay una promesa, ¿cierto? Se había hecho una promesa tal como vemos en 2 Samuel 2, 10 al 13 y en otros pasajes, en otras porciones del Antiguo Testamento, que efectivamente la casa de David traería al Mesías. De la descendencia de David vendría el ungido. Y Acaz es parte de esa descendencia. Así que lo que nos está haciendo saber aquí el texto nos hace, Acaz debería de haber comprendido, debería tener la tranquilidad de saber, soy parte de la descendencia de David, fui parte de la casa de David, vamos a perseverar, vamos a salir adelante, vamos a estar allí, no debemos temer. Dios le está haciendo saber, no deben de temer porque efectivamente concebirá una virgen, dará a luz y a ese niño se le llamará Emanuel. En el Nuevo Testamento, el inspirado Mateo nos dice qué significa. Y sabemos que su significado es Dios con nosotros. Precisamente ese o en otras versiones im de Immanuel, ese conlleva la idea de una unidad, de una familia, de estar allí. Entonces, Dios está con nosotros. Ese es el mensaje que se está dando allí con este nombre. Este nombre nos lleva entonces a ver esto. Emmanuel ciertamente tendría todos los atributos de la deidad y merecería todos los nombres de Jehová. De allí que hay un pasaje más adelante que nos habla de distintos nombres, porque el pasaje dice nombres, pues son esas descripciones acerca de ese Mesías que vendría. Y eso lo vamos a ver en unos minutos. Pero tenemos entonces que otro de los nombres dados a Dios en las Escrituras es Padre. ¿Sí? En nuestro español simplemente Padre. Hay tres palabras, dos en el griego, una en el hebreo o en el arameo, perdón. Abba, Ab y Pater. Abba, no estoy hablando del grupo musical que era exitoso hace unos años, ¿cierto? Simplemente es una palabra aramea, como estaba mencionando, que encontramos 3 veces en las Escrituras. Esta palabra quiere decir, y cuando leemos Marcos 14:36, Romanos 8:15 y Gálatas 4:6, vemos que esta palabra involucra o es utilizada como un llamado en un momento de oración. Cada una de esas instancias en las que encontramos esa palabra es alguien que está diciendo, clamen a Dios. Pero no como esa deidad que nadie puede conocer, como esa deidad intocable. No, clamen a Él como un padre. Clamen a Él como un progenitor, como un creador. Jesús utilizó esta palabra para referirse a su Padre, indicando esa relación cercana que tiene con Él y no los judíos tenía con Dios. Ya, él tenía esa relación cercana de él y el Padre. Los judíos no veían eso, los judíos no lo consideraban así. Y eso es lo que está haciendo saber. Yo le estoy hablando a mi Padre. Le estoy hablando a vuestro Padre. Le estoy hablando a alguien que es importante, que nos quiere, que tiene amor para con nosotros. No le estoy hablando como los paganos le hablan a esos dioses que andan por allí. Y no de la forma en que quizás los judíos se expresaban de Dios, no valorando esa cercanía. En el hebreo, que es lo que hablábamos, el término Ab es el que suele ser traducido como padre y conlleva la idea de creador, tanto para con Dios como para nuestros ancestros. Y es que hablamos usualmente, que hacemos saber, efectivamente, el hombre que se juntó con mi madre es mi padre de familia, es mi papá, es mi progenitor, es mi ancestro, es el que me trajo a este mundo, ¿cierto? Entonces tenemos que utilizar este término de esta manera. En algunos casos, la palabra Ab conlleva la idea de guardián o benefactor. Y de eso hablábamos acerca de Isaías 9:6. En Isaías 9:6 leemos acerca de distintos nombres o descripciones que se dan del Mesías. Y al Mesías se le hace llamar Padre Eterno, que es donde entra en juego esta palabra que acabamos de mencionar. Los otros que salen en ese pasaje dicen admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos nombres son dados al Mesías, al Hijo, y se nos hace saber que tiene esa misma relación y que tiene esa misma función con el Padre. Entonces, tenemos todo esto y vemos esta importante palabra. Tenemos la palabra pater, y esta aparece muchísimas veces en las Escrituras, pero de todas esas más de 400 veces que aparecen en las Escrituras, 245 veces son utilizadas de una manera religiosa, en un sentido religioso. Cuando vemos Mateo 6:8, recordamos que dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro pater, vuestro Padre, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros le pidáis. Jesucristo está estableciendo esa relación. Jesucristo está haciendo saber, pongan a Dios en el lugar que merece, trátenle y ámenle, venérenle, respétenle como su Padre, porque Él les ama y quiere ser cercano a ustedes. No es una deidad que no se va a acercar a su creación, es una deidad que ama a su creación, quiere tener esa relación y por eso acérquense a vuestro Padre y háganle saber de sus necesidades. El sacrificio de Jesús hizo posible una relación más cercana al Padre por parte de sus discípulos. Los discípulos de Jesús hemos aprendido, tenemos una relación cercana con Dios. No es simplemente un ser que no vemos, que no sabemos dónde está y que no tenemos relación alguna con Él, que simplemente nos dejó abandonados en este planeta. No, Jesucristo a través de su sacrificio nos hizo saber, el Padre nos ama, el Padre nos quiere, Él quiere que volvamos a Él. Y a través de ese sacrificio nos permite restaurar esa relación, ¿no? De una manera en la que quizás los judíos se imaginaron de alguna manera. Había una relación estrecha, cercana, a través del Hijo para con nosotros, al punto que llegamos a ser también llamados hijos de Dios, de acuerdo con las Escrituras. Hay otras palabras, y como mencionamos, podemos hacer muy extenso este estudio, pero veamos solamente algunas más para ir concluyendo. Algunas otras descripciones o nombres que se utilizan sobre Dios es, por ejemplo, el Elión, que simplemente es Dios altísimo, el poseedor del cielo y de la tierra. Encontramos esta palabra en el texto de Génesis 14, 18 al 22, y el escritor a los Hebreos nos ayuda a comprender más acerca de cuán altísimo es Dios cuando leemos Hebreos 4:13 que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de ¿quién? A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Altísimo es el dueño de todo. Él sabe todo. Él tiene poder sobre todo. Y es una de las descripciones, uno de los nombres que se le dan. El Elión. Otro y muy conocido también es el Shaddai. ¿Sí? Este quizás lo escuchamos muchas veces. Este quizás incluso hay personas que le ponen esa descripción a su negocio, a su tienda, a su automóvil, ¿verdad? El Shaddai simplemente es Dios todopoderoso, Dios omnipotente. Y ciertamente, como mencionamos, es uno de los más frecuentes. Encontramos su uso en Génesis 17:1 y también en el 35:11. Y en ese último versículo dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate. Dios le está haciendo saber, yo tengo todo el poder. No hay nada que me haga falta. Y te estoy dando un mandato de que te reproduzcas, de que sigas adelante. Y que sea una nación, un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Esa promesa continúa. Yo soy todopoderoso, yo te estoy dando toda esta oportunidad, estás conmigo, te voy a cuidar. Es lo que está haciendo Dios en este caso, de acuerdo al texto que leímos en esta ocasión acerca de los eventos que pasaban tanto en la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tenemos también el nombre Jehová, Jehová Jireh, Jehová Jireh. Algunos lo escriben de distintas maneras. Esta es al menos la forma en la que lo encontré en uno de los diccionarios que utilizamos, en uno de los léxicos que utilizamos para estudiar la palabra de Dios. Pero la hemos escuchado muchas veces. También la vemos que hay personas que la utilizan en sus negocios. Pero simple y sencillamente ese nombre que debería ser no utilizado en un negocio, sino hacer saber el valor de la importancia de esta descripción, es que Dios proveerá. Sí, Dios no nos abandona. Dios provee para nosotros.
Cuando se utiliza esta palabra, lo encontramos en Génesis 22 acerca de ese evento en la vida de Abraham, que después de haber esperado tantos años por un hijo, al final se cumple que viene el hijo de la promesa, viene Isaac y Dios le pide sacrifícalo. Y cuando este joven le pregunta dónde está aquel animal al que vamos a poner como ofrenda, como sacrificio, él confía en Dios. Abraham confía en Dios y hace saber, Dios proveerá. Es uno de esos nombres que encontramos. Hoy en día nosotros, con base al Nuevo Testamento, sabemos lo que dice Mateo 6:33. Busquemos primero todas las cosas de Dios, todo lo que es relacionado a Dios, toda su justicia, y lo demás vendrá después. Debemos de comprender y tener esa misma mentalidad de saber, Dios proveerá. Así que cada vez que veamos esta frase, Jehová Jireh, recordemos, son palabras que significan Dios proveerá. Sí, es un nombre de Dios, si podemos decirlo de esa manera, como hemos venido estudiando, pero es una descripción que nos hace saber cuán grande es Él. Otra similar, Jehová Nisí o Jehová Nisí. Dios es mi estandarte. Y recordamos, de acuerdo a lo que leemos en Éxodo 17, ese evento en el que se está dando una lucha. Y Moisés, mientras tiene los brazos altos, la lucha es a favor de ellos. Pero cuando se cansa y comienzan a bajar sus brazos, comienzan a perder. Entonces le sostienen eso. Y en este evento, en este texto, es que se nos hace saber acerca de que Dios es un estandarte. Dios es una bandera. Y las banderas no son para tenerlas en el piso, ¿cierto? No son para tenerlas en una gaveta abandonada, ¿cierto? Las banderas es para ponerlas en lo alto, que ondeen esos estandartes, que se muestren, que las personas vean, aquí estamos. Dios es nuestro estandarte. Debe estar visible en nuestras vidas desde lejos y ciertamente conmemoran triunfos. Romanos 8:31, conocemos ese pasaje, lo vamos a leer nuevamente, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces es importante que meditemos en esto. Es importante que comprendamos, Dios tiene grandes planes para con nosotros. Nosotros debemos hacerle saber al mundo, estamos con Dios. Y si estamos con Dios, ¿quién está contra nosotros? Nadie. Se pueden oponer, pero sabemos que Él es el único que puede matar el alma. La humanidad puede venir y destruirme, cortarme, romper mi cuerpo, pero mi alma le pertenece a Dios, y si mi alma está con Dios, ¿quién puede hacer algo contra ella? Entonces es importante este estandarte, es importante comprender, Jehová Nisí es Dios, es mi estandarte, Dios es mi bandera, la pongo en alto, la dejo que sea visible y la llevo adelante. Hago saber al mundo que estoy con Él. Otros más es, por ejemplo, Jehová Rafa, y este sí, quizás no lo encontramos muy a menudo, ¿verdad? Pero simplemente significa Dios sanador. Lo encontramos en Éxodo 15:26. Y algo que hemos de comprender es que a pesar de que quizás hoy en día sufra de una enfermedad y Dios no me va a sanar inmediatamente, milagrosamente, porque ya la etapa de los milagros pasó, y de eso podemos hablar en otra oportunidad, y de hecho tendremos una lección que hablaremos sobre los milagros. Esta descripción conlleva la habilidad de sanar todo tipo de enfermedades y situaciones, especialmente las enfermedades espirituales. Cuando me entrego a Dios, cuando vivo para Él, cuando le hago saber, he fallado, Dios es bueno y fiel para tomar mi arrepentimiento, tomar mis palabras y ayudarme a dejar ese pecado atrás y seguir adelante. Cuando leemos el Salmo 41:4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Cada vez que pecamos, nos estamos enfermando. Pero Dios es bueno y fiel para perdonarnos, de acuerdo a lo que leemos en Primera de Juan. Si venimos a Él arrepentidos, si le confesamos nuestras faltas y le hacemos saber, aquí estoy, perdóname, ayúdame a seguir adelante. Entonces ciertamente Jehová sanador, Jehová Rafa. Y la última que vamos a ver es Jehová o Jehová Shalom. Y quizás esta es la palabra hebrea más conocida en todo el mundo, tanto por hebreos como no hebreos, tanto por cristianos como no cristianos. Una palabra que casi todo el mundo utiliza y simplemente define como paz. Pero la palabra lleva mucho más de eso. Esa palabra lleva la idea de seguridad, tranquilidad, descanso, estar completo. Filipenses, el apóstol Pablo dice algo acerca de la paz de Dios. Y cuando leemos Filipenses 4:6-7, ¿qué dice? Dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sí,
Puede ser que viva en un país pacífico. Puede ser que viva en un lugar, en una barriada, en un complejo en el que no hay ruido, no hay peleas, no hay discusiones, todo es tranquilidad. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento solamente la tiene Dios y solamente la encontramos en Él. Y llegará ese momento en que estaremos junto a Él viviendo y gozándonos en esa paz. Y mientras estemos en esa vida debemos de buscar la manera de vivir en esa paz que no entendemos ahora, pero sabemos que Él la ofrece. Entonces vemos todos estos nombres o descripciones. ¿Cómo concluimos con nuestro mensaje, con nuestra lección del día de hoy? De la siguiente manera. Dios es, en base a lo que hemos estudiado, el yo soy. Dios es el Padre eterno. Dios es el Altísimo, el Todopoderoso, el Proveedor, el estandarte de victoria, el sanador y nuestra paz. Pero creo que se me queda uno por fuera de lo que hemos estudiado, ¿verdad? Sí, hablamos acerca de Emmanuel y cómo Él vino a la tierra, efectivamente estuvo entre nosotros. Y lo más hermoso del asunto es que Él, cuando vino a la tierra y se despidió de esta tierra, le hizo saber a sus discípulos, a sus apóstoles, que no estarían solos, que en esa misión que Él se encomendó, Él estaría con ellos hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de esta vida, hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él sigue estando con nosotros. Él sigue siendo todopoderoso. Él sigue siendo el gran yo soy. Él sigue siendo el Altísimo, el proveedor, el sanador y el que ofrece paz. Es hermoso saber todo esto. Pero algo que es importante es que aunque conozcamos sus nombres, conozcamos sus significados, no es lo mismo que conocerlo a Él. Y cuando leemos Juan 14:15, la palabra de Dios, Jesucristo específicamente, fue el que dijo estas palabras, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si conozco a Dios, conozco sus nombres, entonces conozco cuál es su voluntad para conmigo y debo de comprender, Él quiere que haga estas cosas, quiere que viva de esta manera y quiere que no me aparte de Él. Él quiere tener esa convivencia conmigo y yo tengo que tener ese deseo de vivir en ella. Como mencionamos, para conocerlo debemos de obedecer su palabra. Engrandezcamos su nombre, dándole el lugar que Él merece, dándole ese honor, dándole esa gloria. Reconociendo estos nombres, reconocemos cuán grande es su nombre y cuánto valor debemos de darle. Es así como entonces, amados hermanos, amigos, concluimos con la lección de esta oportunidad. Engrandezcamos su nombre, vivamos para Él, reconozcamos cuán hermosos son sus nombres o sus descripciones, cuán hermosas son sus promesas y cuán hermoso es que podamos ser llamados sus hijos, siendo nuestro Padre, que vela y protege a cada uno de nosotros. Les espero la próxima semana con una lección más de esta nueva serie de engrandecer su nombre. Agradezco sus oraciones, especialmente para con mi esposa, que está pasando por algunos momentos de dificultad de salud. Pero sabemos que con la voluntad de Dios y con la ayuda de muchos de nuestros hermanos, pronto va a estar mejor y pueda poder atenderse a esa dificultad. Mas nuevamente les agradecemos sus oraciones. Gracias por estudiar con nosotros. Seguimos adelante, seguimos estudiando, seguimos creciendo en la palabra de Dios, en el conocimiento de la misma. Y que Dios sea con todos nosotros. La paz sea para con todos. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.